Cuando hace algunos años tomamos la decisión de empezar a celebrar las fiestas solemnes, tuvimos no pocas controversias. Por una parte, yo creo que nosotros mismos no entendíamos muy bien cuántas consecuencias iba a tener aquello. Recuerdo que una de las cosas más dolorosas fue que personas que amábamos mucho y teníamos mucha comunión, sintieron que la doctrina dentro de la casa se estaba torciendo, pervirtiendo. Y como somos buenos, en realidad, hoy día más que antes, somos buenos para etiquetar rápido. Etiquetar es como ponerle un sello y decir, por ejemplo, celebramos las fiestas solemnes, la etiqueta judaizantes. Celebramos la Navidad y nosotros le ponemos la etiqueta greco-romanizantes. Rapidito, sin sentarnos a conversar, sin tener mayores complementos. Y después de harto tiempo de estar en esto, lo que estamos tratando de hacer es ponerle algo de equilibrio, mesura, en todos los sentidos. Con el paso de los años me di cuenta que en realidad muchas de nuestras prácticas podrían disfrazarse de sumamente espirituales y si nuestro corazón no está convertido realmente al Señor, da lo mismo. Podemos encontrar algunas que se maquillen más de santidad delante de otras, incluso comparar a otras que pudieran verse opacadas. Pero en el fondo, si en el corazón no hay una convicción, no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay un encuentro permanente con el Señor, hace mucho tiempo que nos dimos cuenta que las prácticas no necesariamente son el gran indicador de que estás teniendo una relación y una comunión directa o íntima o madura con el Señor. Las doctrinas ni hablar, puras peleas. Se dice que en Chilito hay algo así como un par de años atrás, éramos algo así como 2.600 distintas corporaciones o denominaciones en el país. La mayoría de ellas estamos divididos, ya sea por nuestras prácticas o por nuestras doctrinas. La hermana Susana es conflictiva a todo dar. Su sana doctrina, todos los que dicen, él se salió de la sana doctrina. Por ejemplo, hay gente que opinó en algún momento, después de que nosotros le dimos hartas vueltas a este asunto y dijimos, ya por convicción bíblica, aunque no esté de moda, ahora está de moda, ¿no? Pero cuando iniciamos, no. De hecho, algunos a lo mejor dicen, ¿para qué nos fuimos? Si en realidad no era tan complicado el asunto, pero en ese momento se suponía que era un tema casi de vida o muerte, que la relación con Dios estaba tambaleando porque una determinada práctica, o sea, dejamos de celebrar la Navidad y adoptamos otras prácticas que dijimos bíblicamente, la Navidad no la encontramos en la Escritura, sí encontramos un calendario bíblico que requiere de algunos ajustes y algunas decisiones de fe valientes igual. Pero con el tiempo me di cuenta que nosotros podríamos igual crear una religiosidad respecto. Los ritos no son malos, no todos los ritos son malos. Rito, entiéndase por costumbres, ¿cierto? Por hechos repetitivos. Por ejemplo, el rito de lavarse los dientes todos los días, ¿es bueno o es malo? Y es un rito. ¿Por qué? Porque se practica permanentemente y es una costumbre. Por lo tanto, a veces decimos, somos muy ritualistas, pero es que hay ritos que son inevitables. Todos los días hay que lavarse los dientes, todos los días hay que bañarse, todos los días hay que tener determinadas acciones que se repiten y no porque se repitan todos los días significa que son malas. Otras son cuestionables. Bueno, un poco en ese contexto el ritualismo también puede darse en el contexto de celebrar las fiestas solemnes. Porque el corazón, que es ese lugar hecho por el Señor tan difícil de definir, en una primera instancia creíamos que era algo fácil. El corazón es algo así como yo cierro los ojos y lo que sienta ese es el corazón.
corazón, el Señor nos ha ido mostrando, es un lugar que está dentro. ¿Saben? Me he quedado asombrado, la neurociencia, que está muy de moda ahora, la neurociencia descubrió que el corazón, y al parecer todos los órganos del cuerpo, tal cual como dijo el pastor Simón en algún momento determinado, tienen una especie de vida propia y tienen memoria propia. Está comprobado que el corazón, por los impulsos que genera y todo, es capaz de modificar el pensamiento. Eso es uno de los últimos descubrimientos de la neurociencia. Nosotros siempre pensábamos que lo que pensamos lo gobierna todo. Pero, ¿saben? Están llegando a la conclusión de que lo que sentimos sí puede llegar a gobernar lo que pensamos. Porque es un aparato cada vez más sofisticado y que tiene mayores funciones. Por eso cuando el Señor dice, dame tu corazón, hijo mío, ¿se dan cuenta? No dice, practiquen todas las cosas que yo les digo. Obvio, obedezcan todos los mandamientos, sí, porque ahí tiene que ver la ofrenda del corazón permanente. Pero a veces nuestras prácticas podrían engañarnos, y que estoy preparando el terreno para la celebración que tendremos la semana próxima. Les voy a tirar una bomba doctrinal hoy día. Por eso estoy sobándoles el lomo primero. ¿Ya? ¿Están cómodos? Voy a enseñar algunas cosas que me encontré estudiando al preparar esta palabra, que yo dije, no puedo evadirlo, no puedo. Como viene la celebración de Pesaj o Pascua, pasar por alto y tantos términos que hemos usado, que es una convocatoria que nos habla desde ese inicio en donde el Señor venía ya dando a conocer cómo es que le daría libertad a la humanidad a través del sacrificio de un cordero, como el mismo profeta Juan el Bautista dijo que haría, y quién era la persona del Señor Jesucristo. Yeshua, el Señor. Bueno, sería un error pretender que estamos buscando el hacer la voluntad del Señor y buscando lo original retornando al pasado. No podríamos decir vamos a reformarnos, entonces vamos a repetir lo que hacían en el pasado, porque esa era una sombra y una figura. ¿La respetamos? Por supuesto que sí. No creemos que esté obsoleta, porque si no estaríamos diciendo que estaría obsoleto Jesucristo mismo, el Señor, quien es el cumplimiento de todo lo anteriormente profetizado. Pero avanzó el tiempo y apareció el Mesías, tal cual como decía Pesaj, Moisés y los mandamientos que dejó. Pero llegó un momento determinado en la historia en donde apareció el Mesías, fue el Cordero, sangró por nosotros. Él ya no es una sombra y una figura solo que hubiera una marca de sangre en la puerta, en los accesos a las familias, sino que ahora Él mismo tomó el lugar del Cordero, sangró. Su sangre está puesta por la fe que nos ha regalado el Señor en nuestros accesos de vida, al corazón principalmente. Creo que uno de los accesos que necesita mucho, la marca de la sangre de Jesús. Pero ya ocurrió todo eso. Entonces empieza después un tiempo en donde se empieza a establecer la iglesia de Cristo, la iglesia, la eclesía, la asamblea, la familia de Dios, o en este caso de Jesús. Y ahí aparece el apóstol Pablo. Ustedes saben, el apóstol Pablo no era cualquier rabino, no era cualquier entendido, era uno de los más prominentes de su tiempo, pero cuando se convierte al Señor, reinterpreta, ahora guiado por el Espíritu del Señor, qué fue todo lo que ocurrió con las fiestas solemnes, cómo deberían vivirse. Y aquí está en pleno trabajo de establecer la obra del Señor en la iglesia. Le toca una que fue como una para graduarse, ¿no? Los Corintios. Inicia una obra que era caracterizada, o no, las características más grandes que tenía era que era una especie de ciudad puerta o puerto también, con todo lo que ello implica, es decir, harta prostitución, mucha brujería, mucha inmoralidad sexual producto de las diosas que, bueno, fue cambiando de nombre en el tiempo, pero en el instante de él tenía
las características, así como Diana, se le conocía en Éfeso, y siempre este culto de arte y moralidad sexual era lo que regía la cultura. Entonces imagínate llegar a predicar a Jesús y llegar a decirle, bueno, lo que ustedes han aprendido necesita más de algún cambio. Empiezan las congregaciones que no son necesariamente como nosotros las estamos imaginando aquí, eran muy familiares, muy de la cultura hebrea en ese sentido, porque ellos desde siempre se han reunido en grupos pequeños, familiares. La vida familiar es como el núcleo y el corazón de cómo esa cultura hasta el día de hoy, con todos los misiles incluso que le están lanzando, permanece de pie, no por ser un estado políticamente correcto, sino porque Dios tiene misericordia y quiere que se arrepientan. Son uno de los pueblos más porfiados de la tierra. Hasta el día de hoy no reconocen que Yeshua es el Señor, que Jesucristo es el Señor. La misión nuestra es predicarle hasta que ellos acepten esta realidad. Si hay algo que hacer por Israel es orar por Israel, ¿cierto? Pero tenemos que, en primer lugar, tener muy claro que lo que ellos necesitan es a Jesús. Necesitan reconocer el señorío de Jesucristo. Hay gente que ama a Israel, pero de una manera fanática, a veces sin darse cuenta, se abanderan con banderas que no son del reino de Dios. Bueno, ¿para qué me voy a meter ahí? Con lo que traigo es más que suficiente. Bueno, está el apóstol Pablo entonces en Corinto, predicando, y se encuentra con esta circunstancia. ¿Por qué digo, me gustó la enseñanza que aquí está? Porque primero no está centralizada la doctrina apostólica, podríamos llamarle como algunos le pondrían el nombre, no está en los ritos, no está centrada en que ahora que ustedes tienen que celebrar Pesaj, sino que en un contexto muy cotidiano trae la experiencia de Pesaj, pero a esta realidad, nada menos que en un momento en donde la congregación que él está pastoreando se dice y es reconocido, es un secreto a voces. Imagínense pueblo chico, infierno grande, algo así, ¿no? Esto de que los conventíos y los cagüines no es solo de Santiago, de siempre, porque están en el corazón de la humanidad. Pero mire cómo tiene que partir esta introducción el apóstol. Dice, de cierto se oye, o sea, hay comentarios. La chimuchilla dice, y al parecer es real, que eso es lo que tiene muy molesto al apóstol, dice que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, hay un caso de inmoralidad gigantesco dentro de la congregación. Y este caso de inmoralidad es que al parecer hay un hijo que está conviviendo con una madrastra o algo parecido. Estamos en Chile, pero Corinto no era tan diferente, ¿no? Creo yo. Ahora una ciudad como Santiago no es puerto marítimo, pero sí es un lugar puerta porque aquí está centralizado todo, ¿no? Bueno, si viniera el apóstol Pablo y dijera, oye, se dice que en la iglesia en Santiago, hablemos de la ciudad, pues, para no echarnos la culpa de todo, pero si hubiera aquí alguien, después de escuchar lo que va a escuchar, espero que vuelva atrás. Pero dice, y vosotros, a la iglesia le está diciendo, estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pero al parecer la iglesia está haciendo vista gorda. Bueno, es que no se puede cambiar lo que está de moda. Hoy día el argumento es que en estos tiempos, si los de allá eran iguales, pero hubo hombres y mujeres de Dios que dijeron, no, pero la palabra del Señor dice esto. Entonces, nosotros tampoco tendríamos mucho en nuestro favor si no levantamos la voz y decimos las cosas como la dice la Escritura.
Porque esto es extraño, ¿no? Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿Cuándo? Cuando la iglesia se queda callada, ya se vista gorda. ¿Sabe que la cuestión no anda bien? Que es inmoral. Y la inmoralidad tiene determinados protocolos que aquí están escritos y que vamos a seguir porque es la palabra del Señor. Dice, primero, tendrían que haberse lamentado, pero no hasta como que se sentían orgullosos, eran progresistas en ese momento también ellos. Dicen, no, es que nosotros somos una iglesia posmoderna. Eso podríamos argumentar hoy día. Es que la posmodernidad, antiguamente, en el tiempo del apóstol Pablo, puede que haya sido así, pero ahora en la posmodernidad, si te llegas a jactar de algo como eso, el apóstol Pablo dice, eres digno de lástima. Deberían lamentarse, deberían hacer no vista gorda, sino enfrentar este tipo de situaciones. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. No, yo no hago vista gorda, dijo, estoy lejos, pero conozco cuál es mi responsabilidad, conozco también cuáles son las dimensiones, las medidas, cómo es que afecta mi autoridad en el mundo espiritual y en la vida cotidiana también. Y dice, ya he juzgado al que ha hecho tal cosa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, ahí seguimos estudiando esto, ¿no? Pero con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces dice, no es buena vuestra jactancia. No es bueno que ustedes digan, es que somos posmodernos, es que nos sentimos orgullosos de la apertura que tenemos. Estamos reinterpretando el Evangelio. Entonces la inmoralidad, bienvenida sea. Se puede, no, pues si la gracia da para todo, el Señor lo perdona todo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. O sea, están contaminados, le dice el apóstol. Tienen agentes contaminantes dentro. Porque nuestra Pascua, aquí está el nexo con el mensaje, dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cuando yo me puse a estudiar este texto, pensé que el apóstol estaba hablando en un contexto en donde a lo mejor venía la fiesta de Pascua. No. La trae a colación en una experiencia muy cotidiana, muy de la experiencia de que están experimentándose en la congregación. Y entonces me da gusto que él trae una tremenda revelación de Pesaj, ¿cierto? Pero no dice vamos a reprender las 10 plagas, sino que dice, ¿qué es lo que está esperando en el fondo el cielo, el Señor, su sacrificio, los enviados que Él ha tenido en la tierra? Es que esto afecte nuestra manera de vivir, no los ritos, no las liturgias. Porque está juzgando un caso de inmoralidad que es heavy, ¿no? Se llama incesto. Y saben todo el pueblo y la congregación sabía del asunto. Pero no hay juicio, vista gorda. Entonces el apóstol dice, ok, esto es lo que espera el cielo de Pesaj, de Pascua, del sacrificio de Cristo. Está esperando que cuando... aquí hay una interpretación completamente práctica de lo que significan los panes sin levadura, de la levadura, las doctrinas que nos afectan, lo que no es conforme al corazón de Dios. Dice, porque al final de cuentas el asunto tiene que ver con la sinceridad y con la verdad.
os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Mira qué cosa más rara, mira. Les estoy diciendo, júntense con los fornicarios del mundo, para que les prediquen. Los que son del mundo y son fornicarios y son inmorales y tienen problemas de santidad y no conocen al Señor, con esos ustedes tienen que juntarse. ¿Para qué? Para que les prediquen, para que la luz del Evangelio les alcance a ellos. Pero a los que tienen que evitar, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. A todo eso los recomienda el Señor. Júntense con todo eso. ¿Ya? Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Tendrían que venir los extraterrestres, etcétera, y llevárselos. Pero en el caso que estamos aquí, mi recomendación es júntense con todo. Les voy a dar el listado de nuevo. Dice, con los avaros, los ladrones, los idólatras, porque en el caso de no poder salir de este mundo no tendría sentido. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Suavecito el apóstol. Dijo, les voy a traer una revelación de Pesaj. ¿Cuántos la quieren escuchar? Bueno, en términos prácticos, Pesaj, Pascua, la obra de Jesucristo, debería llevarnos a tener temor de Dios. El que no lo practique y no se arrogue el nombre de ser hijo de Dios o hermano en la fe, si no vive la fe, porque se torna en un tropiezo. Tendríamos que no juntarnos. Tendríamos que empezar y dirían, ahí sí que dirían, esta es una secta. Se pusieron sectarios. Pero si alguien dice que es hijo de Dios y practica estas cosas y no se arrepiente, aún entendiendo que el Señor le está poniendo la vara, no podemos hacer vista gorda. ¿Qué hizo el apóstol? Dijo, bueno, ahí vamos a la praxis completa. En Pesaj vino un juicio a Faraón. Faraón estaba encima del pueblo de Dios. Bueno, no porque eran... De hecho, el Señor cuando le dice a Israel, le dice, yo te escogí siendo tú el pueblo más insignificante de la tierra. No tenías herencia. Nadie te había heredado nada, no te pertenecía nada. Te escogí por mi beneplácito. Y te hice un pueblo santo para mí, según el beneplácito de mi voluntad. Entonces ahí está Israel, disfrutando de una decisión del Altísimo. Y nosotros nos parecemos harto. ¿Quién de nosotros andaba buscando a Dios? ¿No nos escogieron en la misma condición? Una vida sin mucho significado. Una vida bien pobre y triste a lo mejor. A lo mejor disfrazada de éxito en el caso de algunos, pero vacío. Y el Señor nos escogió como ese pueblo. Nos demostró que Faraón, aunque gobierna y hace creer que él reina sobre los hombres, para Dios solamente es un formador de carácter. Ahí estuvo su pueblo. No lo tenía sufriendo para que no aprenda nada, lo tenía allí para que se dé una confrontación en la cual él no se puede y no quiere meterse. Es la confrontación con uno mismo.
yo te traje estos 40 años por el desierto para que descubras lo que hay en tu corazón. El viaje de la fe no inicia fuera de tu persona. El viaje de la fe inicia dentro de tu persona. El viaje de la fe inicia con una introspección. Cuando tú y yo descubrimos lo que hay en nuestro corazón, y voy a hablar de las cosas que son frontales, las que nos hacen descubrir que necesitamos un Salvador, que no hay fuerza personal, que no hay entereza propia, que no hay ningún tipo de fuerza o algún tipo de atributo personal que nos pueda zafar de las consecuencias de lo que significa vivir sin comunión con el Eterno. No hay ninguna. Así que el viaje de la fe inicia acá adentro. Cuando descubrimos, confrontados por el Espíritu del Señor, que necesitamos un Salvador, estamos próximos a la vida eterna. Pero es tan horrorosamente difícil. Nosotros no somos capaces de descubrirlo. Mis queridos, los traumas, los dolores, los sufrimientos que experimentamos, a veces tenemos una idea tan errada. Ay, si Dios me ama, ¿por qué permite que yo pase por esto? Porque Dios quiere que descubramos algo que dentro de nosotros nos está afectando en la relación con los demás, con nosotros mismos y sobre todo con Él. Somos más orgullosos de lo que pensamos. Somos más soberbios de lo que creemos. Somos más carnales de lo que decimos. Somos más desconfiables de lo que nos gustaría. El gran predicador Billy Graham un día dijo: cuando miro al interior de mi corazón, me encuentro con las llamas del infierno. Un hombre que le predicó a presidentes, senadores, gente de gobierno, multitudes de personas usado por Dios. Cuando miraba dentro de sí mismo, no encontraba la gran bondad que nosotros nos gustaría presentar a veces. Quiero decirles algo. No somos mejores que el fornicario que están echándole a un lado por porfiado. Pesaj viene la semana que sigue. Y el Señor nos dice a través de su palabra, cuando hablen de la limpieza, de los panes sin levadura, de que Jesucristo es nuestra Pascua, piensen en la vida cotidiana. Traigan su vida cotidiana aquí, con el Señor. Y no se escondan en el rito de que están celebrando Pascua. Porque si estás viviendo en algún tipo de fornicación de cualquier índole, ¿de qué sirve? Un rito más. Solo cambiamos un paradigma por otro. Teníamos influencias romanas, después las cambiamos por las judías. Teníamos costumbres que hacían parecer que, pero en el caso de ambas, si son por apariencias, no sirven de nada. El apóstol dice, esto es Pascua. Jesucristo es la Pascua. Él es Pesaj. En Él pasaron por alto nuestros pecados. En Él, quien es la puerta misma, el acceso. Pero ¿cómo se vive Pesaj? ¿Cómo se vive en pacto con nuestro Cordero Pascual que es Jesús? Dice, sinceramente y con verdad. Todo lo que es mentira, todo aquello que está disfrazado, nos hace no recomendables. Y es triste estar dentro de una congregación y no ser recomendable en comparación con los que están afuera, que no conociendo al Señor, tienen mejor currículum siendo ladrones, idólatras, borrachos, etc. Porque los falsos santos, los falsos hermanos, son un tropiezo. ¿Para qué se disfrazan de fe?
si no van a seguir a Jesús? ¿Para qué? No están ni aquí, tampoco están allá. Pesaj, el día en donde el Señor pasó por alto nuestros pecados y quiere volver a hacerlo. Quiere volver a tener misericordia de nosotros, pero que encuentre en nosotros un corazón que se quiere rendir realmente y que se está doblegando permanentemente a Él. Entonces, mis queridos, este año les suplico en el nombre de Jesús, en los días de panes sin levadura, no pase hambre. En los días donde 7 días a veces andamos ahí comprando matzá de marca, kosher, porque con esa resulta más. Recuerde que eso es externo. La levadura que quiere el Señor que saquemos de nuestras propias vidas son las malas prácticas, el pecado, las ideas maliciosas. Anhelo que demos un paso más este año. Que nuestra celebración de Pesaj, la primera celebración de Pascua nuestra fue horrible, hermano. Es traumáticamente inolvidable. Pero Dios ha sido bueno. Tenía un montón de gente enojada. Algunos tenían como un partido político, estamos pero no estamos. Y así creían que era la vida de fe, una especie de campaña política. Pero igual había que amargarle el pepino a los demás, porque nosotros no disfrutamos esto, pero ustedes tampoco van a disfrutarlo. Bueno, alrededor de no sé cuántos años, 14 años después por lo menos, hemos ido mirando la misericordia del Señor. Y te traje un caso extremo en el día de hoy, pero muy cotidiano. Dígame si no es muy factible que tengamos harta inmoralidad escondida. Es muy factible por los días que vivimos, por el entorno, por la sociedad en la cual estamos. Si no le decimos a los jovencitos, mis queridos, amados hermanos, pequeños, más jóvenes, no jueguen con el Señor. Si no les decimos la verdad, seríamos cómplices de hacerles creer que la relación con el Señor es una cosa light. No lo es. Hay muchos que están entregados a las manos del diablo y no logran superar, no logran salir adelante. ¿Saben por qué? No porque el diablo sea poderoso, es porque no se han entregado a Jesús como corresponde. La falta de prosperidad, la falta de salud, la falta de muchas cosas que son la plenitud que ya ganó Jesús. Lo único explicablemente racional es que hay algo de nosotros que no está doblegado a Él. Hay pruebas, sí, pasamos. ¿Por qué no nos van a pasar cosas malas? ¿Se enferman los cristianos? Obvio. Si algún día hay que morirse. No estoy hablando del exitismo ese, ¿no? Pero ¿saben? Siento que Dios en este año nos está diciendo, yo quiero que salgan de la incubadora. Yo quiero que ustedes crezcan. Yo quiero tratar temas con personas ya más grandes. No es posible, hermano. No es posible. Yo no quiero ser el pastor que dejó enano y enana la iglesia 20 años. La iglesia que nunca quiso ir un paso más adelante porque era tan cómodo escuchar sermones y hacernos creer que esa era la vida espiritual. No, mis hermanos amados. Tu vida cotidiana, ahí está el examen del Señor. Donde no está el pastor, donde no está el líder, donde no hay que aparentar nada. Es el lugar en donde somos. Ahí está puesta la mirada de Jesús. No es lo que hacemos. ¿Amén? ¿Alguien está enojado?
¿Alguien está triste? De verdad, si se siente ofendido, con todo mi corazón no lo he querido hacer. Pero si está en algún tipo de fornicación, que es inmoralidad, en el caso de la palabra, inmoralidad sexual. Pero hay otro tipo de fornicaciones. Si estás en esa condición, créeme que nadie te está amando más que alguien que te está diciendo sal de ahí. Te conviene salir de ahí. Pero pastor, ¿cómo se sale de ahí? Cristo, nuestra Pascua. El Cordero que dio la vida por ti. El que está esperando que tú confíes en lo que Él ha hecho. ¿Cómo se trata el pecado entonces, pastor? Directo con el Señor. Y directo con las personas, con uno. Señor, necesito ayuda. No logro salir de esto. Hablaba con una persona hace unos días que me decía, apenas arregle mi tema, determinado vicio que tengo, yo aparezco en la iglesia. Yo le dije, váyase a sí mismo nomás. Entre con el vicio. El que quiere hacerse cargo de él es Jesús. Pero usted tiene que entregárselo. Usted tiene que confiar en él. Usted tiene que empezar a echarle a andar vida de fe a su propia fe. Si te sientes redarguido por el Espíritu de Dios en algún área, si en algún área el Espíritu del Señor te está diciendo eso no está bien, no actúes como niño. Nadie te está faltando el respeto. Por lo menos intencionalmente. Te estoy llamando al arrepentimiento. Te estoy llamando a pactar tu vida con la verdadera Pascua que es Jesús. Mire, como pastor tengo muchas experiencias. Cuando predicamos mensajes como estos, he recopilado todo tipo de testimonios. Algunos se animan a contarlo, otros se los guardan para siempre. ¿Qué se cree etcétera? Pero es el Espíritu del Señor el que te está diciendo, quiero ir más allá. Deja de aparentar. ¿Sabes que de Dios quién se escapa? Conoce cómo te levantaste, cómo nos vamos a acostar. Póngase de pie, por favor. Hay doctrinas que de repente se van como pervirtiendo, ¿eh? Nadie anda entregando a Satanás a nadie. No es un asunto así como para hacer brujería. Es muy serio. Es muy como última alternativa y creo que tiene que ser el Espíritu del Señor el que te dé como algo de eso, porque si no, el apóstol dice, yo juzgué entre los ancianos, me reuní con el Señor, me reuní con ellos, y este es el dictamen. La autoridad que tenía era increíble, pero nosotros no vamos a andar practicando estas tonteras así, echando a perder la profundidad de la palabra. Te encomiendo en las manos de Jesús. Queda en las manos de Jesús, iglesia. Pírdete en las manos de Jesús mejor. Deja que el Señor trate contigo. Es mejor caer en las manos de Dios que en las del enemigo. El rey David lo aprendió. Escoge David, el gran hombre de Dios conforme al corazón de Dios. También se equivocó. Y si él lo hizo, nosotros también lo haremos. Pero el día que pecó, el Señor tiene que seguir siendo el mismo Dios. Y le dice, tengo que enjuiciarte. Mi justicia tiene que venir sobre ti. Escoge David, en las manos del enemigo o en mis manos. Señor, en tus manos. Cualquier cosa, lo que sea, lo voy a aceptar porque tú eres el Señor. Pero en tus manos, nunca en las del enemigo. Sáltate el paso del enemigo. Cae en las manos de Dios. Quédate en las manos del Señor.
Pídele al Señor que te salve. Dile a Jesús que te cuesta, que tienes este problema, que no quieres continuar con este pecado. Señor amado, confiamos en ti. Son tantos años, Señor, que hemos visto tu infinita misericordia. Nos reunimos con la creación cantando hoy día, Señor. Nos reunimos con la creación en este instante de oración. Le hablamos a la tierra, al cielo, Señor, a las aves. Le hablamos, Señor, a los ríos, a los montes de esta ciudad. En el nombre de Jesús, alíñense con la palabra del Señor. Alíñense con los decretos del Eterno. Que fluyan a través de ustedes los que son designios del Altísimo y los que provienen de la brujería, cállenlos. No tengan pacto con las tinieblas. Como asimismo nosotros le hablamos a la tierra y nosotros siendo parte de ella misma, nos arrepentimos, Señor, y pedimos que tu creación nos ayude. En el nombre de Jesús, todo lo que estaba estancado, Señor, todo lo que nos había afectado, producto de influencias que estaban en la creación, manipuladas por los hechiceros, Señor, oramos para que caigan en esta noche. Cuando sea el momento de celebrar que tú pasaste por alto, Señor, nuestras transgresiones, nuestras rebeldías, nuestras iniquidades, que realmente sea un momento para celebrar la victoria, tu victoria sobre nosotros y la maldad. Espíritu Santo, pido que crees en nosotros y en nuestros corazones una convicción tan grande que aún no podamos dormir si es necesario. Pero que cuando llegue el momento para que celebremos como corresponde, sea en la plenitud que tú estás soñando, podamos disfrutar. Amén. Gloria al Señor.